Hola amigos, muy buenas. Con el arranque del próximo preolímpico sudamericano a la vuelta de la esquina, recordemos, empieza el día 20 de enero, vamos a dar un pequeño repaso por la historia del torneo y por supuesto poniéndole un énfasis a la participación de la tricolor ecuatoriana en el mismo. Y sin más, vamos allá. Pues bien, esta será la 14ª edición de este torneo sudamericano que busca otorgar 2 plazas para los Juegos Olímpicos, en este caso de París 2024. El torneo empieza el día 20 de enero y culmina el día 11 de febrero. Cabe destacar que las selecciones, los combinados que representarán a las 10 selecciones de la CONMEBOL son combinados sub-23. Es decir, solo juegan en este torneo jugadores que tengan menos de 23 años de edad. Y sin más, nos remontamos hasta el año 1960 para conocer el primer campeonato, llamado en ese entonces Preolímpico de las Américas. Se disputó en suelo peruano, participaron 5 equipos y clasificaron a los Juegos Olímpicos de Roma 1960 las selecciones de Argentina, por ser la ganadora del mismo, y las selecciones de Perú y Brasil. En esta primera edición del Preolímpico de las Américas, Ecuador no tuvo participación. 4 años después, 1964, y Perú, nuevamente como anfitriona, albergaría el torneo en el que participaron hasta 7 selecciones de la CONMEBOL. Esta fue la primera ocasión en la que Ecuador disputaría el torneo junto a las selecciones de Argentina, Brasil, Perú, Colombia, Uruguay y Chile, buscando un boleto hacia las Olimpiadas de Tokio 1964. En esta ocasión, Ecuador disputó un total de 5 partidos, 3 de ellos perdiendo y 2 de ellos empatando. Con 2 puntos en la clasificación, Ecuador no tuvo ninguna opción de clasificar a esos Juegos Olímpicos. Cabe destacar en esta edición que el torneo se vio interrumpido por unos fuertes y catastróficos disturbios en el Estadio Nacional de Lima cuando se disputaba el partido entre la anfitriona Perú y la selección argentina. ¿Quién sería la ganadora del torneo? La segunda plaza para acceder a esas Olimpiadas se la disputaron entre Brasil y Perú, y Brasil ganaría el partido para hacerse con esa segunda plaza y participar en los Juegos Olímpicos. 4 años después, en 1968, Colombia albergaría el torneo en el que participarían 8 equipos. En esta ocasión se dividirían en 2 grupos de 4. Ecuador pertenecería al grupo 2 junto a las selecciones de Colombia, Uruguay y Perú. Tras 3 partidos disputados en el grupo, Ecuador cosecharía un solo punto tras su empate contra la selección peruana. Por ende, no pudo clasificar a la siguiente fase del torneo, en el cual se consagraría campeón por primera vez la selección brasileña, y como subcampeona accedería a esa segunda plaza para disputar las Olimpiadas de México 68 la selección de Colombia. 4 años después, misma anfitriona, los cafeteros recibirían a las 10 selecciones de la CONMEBOL. Ecuador en este caso estaría enmarcado en el grupo 1 junto a las selecciones de Brasil, Argentina, Bolivia y Chile. 4 partidos se disputaron por grupo. Ecuador cosecharía un total de 3 puntos tras empatar 3 de sus partidos. El partido que perdería contra la selección boliviana por 2-1 evitarían que Ecuador clasifique a la siguiente ronda del torneo, la cual, al igual que 4 años antes, ganaría la selección brasileña y la subcampeona sería la selección colombiana, siendo así estas 2 selecciones las que clasificarían a los Juegos Olímpicos de Múnich 1972. Para los Juegos Olímpicos de Montreal 76 sería Brasil quien albergara el preolímpico sudamericano, 6 equipos quienes disputarían el torneo. En este, Ecuador no tuvo participación. Ganaría el torneo la selección brasileña
y Uruguay quedaría subcampeona, aunque no asistiría a los Juegos Olímpicos. 4 años después, Moscú 1980 era el premio para las dos mejores selecciones del torneo, que se disputaría nuevamente en suelo cafetero. En esta ocasión serían 7 los equipos que disputarían el torneo y Ecuador no tendría participación en el mismo. Argentina sería la campeona del certamen, sin embargo, no asistió a los Juegos Olímpicos. Su lugar lo ocupó la selección venezolana, que junto a Colombia fueron los representantes sudamericanos en la cita olímpica. 4 años después, 1984, y Ecuador como anfitriona del torneo preolímpico. 6 equipos disputarían en esta ocasión el certamen. Ecuador estaría enmarcado en el grupo 1 junto a las selecciones de Brasil y Colombia. 2 partidos por grupo. Ecuador le ganaría por 3-0 a Colombia y empataría a 0 con Brasil. Con 3 puntos clasificaría a la fase final, donde disputaría los 2 cupos para las Olimpiadas de Los Ángeles 84 contra las selecciones de Brasil, Chile y Paraguay. Ecuador cosecharía 2 puntos tras su victoria ante la selección paraguaya. Sin embargo, las derrotas contra Brasil y Chile lo apeaban de clasificarse a su primera cita olímpica. Las selecciones que representarían a Sudamérica serían la ganadora Brasil y la subcampeona Chile. En balance general, tras 5 partidos disputados, Ecuador habría ganado 2, empatado 1 y perdido otros 2. Esta sería la primera ocasión en la que Ecuador cruzara de ronda a la fase final del torneo, y uno de los protagonistas de esa selección ecuatoriana fue el histórico Hamilton Cubí, que anotó hasta un total de 3 goles durante el certamen. 4 años después, Bolivia sería la anfitriona. Con 10 equipos participando en el torneo, Ecuador estaría enmarcado en el grupo B junto a las selecciones de Argentina, Bolivia, Chile y Venezuela. 4 partidos en esta primera fase. Ecuador con 3 puntos tras cosechar un empate y una victoria no podría clasificar a la fase final del torneo, que daba hasta 2 cupos para las Olimpiadas de Seúl 88. El campeón del torneo sería Brasil y la subcampeona la selección argentina. Para 1992, Paraguay sería la anfitriona del torneo. 10 equipos de la CONMEBOL lo disputarían. Ecuador estaría enmarcado en el grupo B junto a las selecciones de Uruguay, Argentina, Chile y Bolivia. 4 partidos en la fase de grupos. Ecuador ganaría hasta 3 de esos 4 partidos, clasificando como primera de grupo a la fase final del torneo, donde se disputaría los 2 cupos que le darían pasaje a Barcelona 92 contra las selecciones de Paraguay, Colombia y Uruguay. En esta segunda fase, Ecuador solo cosecharía un solo punto, que no le permitiría clasificar a sus primeras Olimpiadas. El balance global de este torneo dejaría que Ecuador disputó un total de 7 partidos, ganando 3, empatando 1 y perdiendo 3. Y algunos de los nombres propios de esta selección ecuatoriana tenemos, por ejemplo, al tanque Eduardo Hurtado, que cosechó hasta 3 goles a lo largo del torneo. Ángel El Cuchillo Fernández, un par de golitos, al igual que Clever Chala. 3 futbolistas que años después darían muchas alegrías a la tricolor ecuatoriana. El siguiente preolímpico sudamericano se disputaría 4 años después en Argentina. 10 serían los equipos que disputaran el torneo. Ecuador estaría ubicado en el grupo B junto a las selecciones de Argentina, Venezuela, Chile y Colombia. Con 4 partidos en esa primera fase, Ecuador solo podría cosechar un punto tras su empate a 3 contra Colombia, siendo una de sus peores actuaciones, y el torneo coronó campeón a la selección brasileña y subcampeón a la selección argentina. Ambas escuadras representarían a Sudamérica en las Olimpiadas de Atlanta 96. 4 años después, el año 2000, Brasil albergaría el torneo en el que se disputarían 2 plazas para participar en los Juegos Olímpicos de Sydney 2000. Ecuador estaría enmarcado en el grupo A junto a las selecciones de Brasil, Chile, Colombia y Venezuela. 4 partidos se disputarían en esta primera fase. La tricolor ecuatoriana perdería los 4, siendo esta una de sus peores participaciones. En la fase final,
conseguiría llevarse el campeonato la selección brasileña y como segunda de grupo accedería a esas Olimpiadas de Sydney 2000 la selección de Chile. En el 2004, Chile sería la anfitriona del torneo. Nuevamente participarían las 10 selecciones de la CONMEBOL. Ecuador estaría enmarcado en el grupo B, junto a las selecciones de Argentina, Colombia, Perú y Bolivia. 4 partidos en esta primera fase. Ecuador ganaría 3 de los 4, quedando segunda de grupo y accediendo de esta manera a un playoff que lo emparejaría contra la selección paraguaya. El partido, después de los 90 minutos, quedaría con un resultado de 0-0, lo que obligaba a ambas selecciones a jugarse el pase a la fase final en la tanda de penaltis, la cual ganaría la selección paraguaya y por ende Ecuador quedaría apeada de esa fase final, la cual ganaría la selección argentina. Y en segunda posición y por ende con cupo a las Olimpiadas de Atenas 2004 quedaría la selección paraguaya. La fase de grupos en este preolímpico sudamericano 2004 fue espectacular y uno de los nombres propios de la selección ecuatoriana fue el de Franklin Salas, que cosechó hasta 3 goles a lo largo del torneo. Después de este preolímpico sudamericano 2004, la CONMEBOL decidió variar la forma en que las selecciones se clasificarían a las Olimpiadas, dejando de lado este torneo y tomando como clasificados a los Juegos Olímpicos a las 2 mejores selecciones o a las 2 selecciones que quedaran en los 2 primeros puestos del campeonato sudamericano sub-20 que se disputaría un año antes de las Olimpiadas. Este formato se mantuvo hasta la clasificación a las Olimpiadas 2016. Ya para las Olimpiadas de Tokio 2020, la CONMEBOL decidió retomar este torneo preolímpico sudamericano, el cual volvería a tierras cafeteras. Con los 10 equipos de la CONMEBOL, Ecuador estaría enmarcado en el grupo A, junto a las selecciones de Argentina, Colombia, Chile y Venezuela. 4 partidos en esta fase, Ecuador no cosecharía ni un solo punto y sin anotar un solo gol a lo largo del campeonato, siendo sin lugar a dudas su peor participación a lo largo de la historia del mismo. Campeona del preolímpico sería la selección argentina y en segundo puesto clasificaría la selección brasileña. Recordemos que las Olimpiadas de Tokio 2020 se disputaron realmente en el año 2021 debido a la pandemia de la COVID-19. Cabe destacar que si la CONMEBOL hubiera mantenido el formato de que se clasificaran a los Juegos Olímpicos las selecciones que quedaran en primera y segunda posición del sudamericano jugado un año antes, la tricolor ecuatoriana habría disputado esas Olimpiadas por primera vez en su historia, porque recordemos, Ecuador fue campeón del sudamericano sub-20 en el año 2019 y llegamos a la actualidad 4 años después del preolímpico 2020, llegamos al preolímpico sudamericano 2024 que se disputará por primera vez en la historia en suelo venezolano y que por supuesto da 2 cupos para las Olimpiadas de París 2024. En esta ocasión, la tricolor ecuatoriana está enmarcada en el grupo A junto a las selecciones de Venezuela, Brasil, Colombia y Bolivia. El primer encuentro lo disputará contra la selección colombiana el día 20 de enero. El segundo lo disputará contra Venezuela, la anfitriona, el día 24. El tercer partido lo disputará contra la selección boliviana el día 26 para 3 días después, el día 29 de enero, disputarse los puntos contra la selección brasileña. En términos globales cabe destacar el enorme dominio que han tenido los 2 grandes de Sudamérica en este torneo preolímpico. Brasil con 7 títulos, Argentina con 5 de ellos. La única selección que no haya sido una de estas 2 que ha podido hacerse con la victoria, con el primer lugar de este preolímpico, fue la selección paraguaya en la edición de 1992. Esperemos que en esta edición la tricolor ecuatoriana pueda mejorar lo hecho hasta ahora en el torneo. Esto ha sido todo para mí, ha sido un placer, gracias por haber llegado hasta aquí. Ánimos para la tricolor, estaremos pendientes de lo que haga Ecuador en este torneo. Nos vemos en la próxima, chao.